Ya. Muy buenas noches, doctores. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de la macroscopía e histología del apéndice y la vesícula biliar. Comencemos con el apéndice. Este va a tener anatómicamente dimensiones, como es la longitud, normalmente entre 7 a 10 centímetros, un diámetro entre 5 a 8 milímetros y un lumen de 1 a 3 milímetros. Ya vamos a ver más adelante en la macroscopía, tener en cuenta estas dimensiones para poder sospechar, ¿no? Al momento de recibir el espécimen de ciertas patologías. Este apéndice en el 70% de los casos va a ser ubicado en la región retrocecal. Va a tener una irrigación y un drenaje a cargo de la arteria y de la vena apendicular, ¿no? La arteria apendicular que a la vez va a ser rama de la ileocólica y a la vez de la mesentérica superior, y bueno, el drenaje venoso hacia la ileocólica y después hacia la vena mesentérica superior. En lo que es el desarrollo, el apéndice va a aparecer a partir de la 6ª semana de vida, y dentro de las anomalías que va a poder presentar, se describen la agenesia, la hipoplasia, la duplicación, la triplicación y también un apéndice en herradura, ¿no? En lo que se describe. Bueno, en lo que es la histología del apéndice, va a presentar las siguientes capas: una capa mucosa, una submucosa, una muscular y subserosa y una serosa. Dentro de la mucosa se describe, va a presentar un epitelio que es columnar, ¿no? Y se va a distinguir en dos regiones: una región superficial, un epitelio superficial, y un epitelio de las criptas. Luego va a tener una membrana basal, ¿no? Cuya función va a ser la de dar estabilidad, y una lámina propia. En esta imagen podemos observar las diferentes capas que he mencionado, ¿no? La mucosa, compuesta por el epitelio, ya sea superficial y el epitelio de las criptas. Luego la membrana basal. Luego la lámina propia, en la cual la característica, o bueno, uno de los elementos más importantes de la lámina propia van a ser los folículos linfoides, que aquí podemos observar. Luego una capa muscular, va a tener las mismas capas del intestino, ¿no? Una circular interna y una longitudinal externa, y una región subserosa y otra serosa. En acá podemos observar una vista más ampliada de lo que estaba explicando del epitelio. Hemos dicho un epitelio columnar, y la diferencia entre ese epitelio en la región superficial y de las criptas es que en las criptas van a haber mayor proporción de células caliciformes, como podemos observar, ¿no? Mayor proporción de células caliciformes. Asimismo, en el epitelio superficial pueden haber algunas células, algunos linfocitos, ¿no? Y en las criptas, las células de Panet y incluso algunas células STEM, ¿no? Células madre. En acá nuevamente una vista donde se resaltan, ¿no? Los folículos linfoides con una región de manto que va a ser externa y un centro germinal, que es lo que se describe, ¿no? Y a la altura de los folículos linfoides se ve, ¿no? Que disminuye o ausencia, ¿no? De las criptas, y solamente hay epitelio superficial a nivel a la altura de los folículos linfoides. Aquí nuevamente. Luego en la submucosa va a ser importante, ¿no? Porque va a tener abundantes tejido conectivo, ¿no? Va además a tener un componente vascular, vasos linfáticos, el plexo, el submucoso de Meissner, el cual al momento de hacer la inmunohistoquímica va a poder resaltar, ¿no? Estas células con el anti-S100.
las células del plexo mucoso de Meissner. Y al momento de nosotros observar la capa muscular, ¿no? Vamos a poder observar el plexo mioentérico o de Auerbach, que va a estar encargado de la motilidad. Y también se va a resaltar en la inmunistoquímica al momento de aplicar, ¿no? El anti-S100. En lo que es la macroscopía del apéndice, como vimos, tenemos que ver la longitud y el diámetro, ¿no? Ya que enfermedades inflamatorias o, por ejemplo, también los adenomas van a incrementar, ¿no? El volumen y también la longitud del apéndice. Con respecto a la superficie externa, también tenemos que describir el color, ¿no? Si es que hay, si es que se encuentra congestivo, si es que se encuentra, por ejemplo, negruzco, ya nos podría hacer sospechar de una, de una patología, ¿no? De una necrosis, si se contiene perforaciones. Y al momento de hacer los cortes seriados, tenemos que describir el contenido, ya sea hemorrágico, purulento, algún cuerpo extraño, si es que encontramos moco, por ejemplo, o si encontramos el lumen está obliterado. Entonces, todos esos hallazgos tenemos que describirlos al momento de hacer los cortes seriados y también el aspecto de la mucosa. Entonces, se describe que tenemos que enviar un corte de la región distal del apéndice, un corte longitudinal, un corte de la base y, bueno, también puede enviarse uno del tercio medio. Sin embargo, en el libro señala si es que se envía, digamos, se hace un envío de un espécimen, ¿no? De apéndice por apendicitis aguda y macroscópicamente nosotros no observamos, ¿no? Algunos signos, ¿no? Que hemos mencionado de apendicitis, se tiene que enviar el apéndice entero, ¿no? Haciendo cortes transversales más o menos cada 3 milímetros o 4 milímetros. Pasamos a vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener macroscópicamente las siguientes partes: un fondo, un cuerpo, un cuello. Y también se describe el saco de Hartmann, ¿no? Que va a formarse al momento por la inflamación crónica cuando se impacta un cálculo. También se describe esa porción. Dentro de las medidas que va a tener este órgano, una longitud hasta 10 centímetros, un ancho de 3 a 4 centímetros y un grosor de pared que es muy importante al momento de escribirlo en la macroscopía. Normalmente tendría que tener un grosor entre 1 a 2 milímetros. Este se va a incrementar en las patologías inflamatorias, ¿no? La colecistitis. Tiene una capacidad, un volumen de hasta 50, 70 mililitros de bilis. Lo que es la histología, va a estar compuesto por las siguientes capas, ¿no? Una capa mucosa, compuesta a su vez por el epitelio y una lámina propia. Luego un músculo liso, el cual va a contar con fibras circulares, longitudinales y oblicuas, una subserosa y una serosa. Asimismo, podemos describir senos de Rokitansky-Avchov y también los ductos de Luschka, que los vamos a ver en las siguientes láminas. Aquí, en esta lámina, podemos observar primero los pliegues, ¿no? Los diferentes pliegues que presenta el lumen de la vesícula biliar. Ya se describe como aterciopelado a la macroscopía y también a la microscopía podemos observarlos de esta característica. Se puede observar una delgada lámina propia y algunas fibras de la capa muscular que incluso pueden llegar a ir hasta la lámina propia, ¿no? Esa es la característica en la vesícula. Luego, el epitelio que va a tener va a ser un epitelio columnar, ¿no? El núcleo va a ser, por lo general, va a ser basal, de forma redonda. Algunos núcleos pueden ser ovalados,
o incluso en forma de lápiz describe, ¿no? Eso es normal. O puede ser basal o también ligeramente central estos núcleos del epitelio. Luego también se describe algunas glándulas mucosas, las cuales son normales al momento de si es que esa porción, ¿no?, del tejido enviado proviene del cuello, ¿no?, de la vesícula. Entonces, eso es normal, es un hallazgo normal. Aquí tenemos una imagen de inmunistoquímica de citoqueratina 7, el cual resalta, ¿no?, el epitelio lineal de la vesícula. También podemos encontrar las células ganglionares, ¿no?, nerviosas, que se encuentran en el tejido conectivo. Estas se van a encargar, ¿no?, de la motilidad de la vesícula para poder secretar, ¿no?, el contenido biliar a través del cístico, ¿no? Es controlado, ¿no?, por un plexo hepático que tiene un componente simpático y también parasimpático. Aquí los senos de Ashov, Rokitansky-Ashov, ¿no? Estos son un hallazgo normal, y estos se pueden producir en la colecistitis crónica. Entonces, estos consisten en la invasión, ¿no?, del tejido, del epitelio, hacia la región de la submucosa, ¿no? Incluso rara vez hacia la capa muscular no, que diga, hacia la capa muscular, no submucosa, hacia la capa muscular. Eso es un hallazgo normal en los casos donde haya, digamos, cálculos y hay un proceso crónico de inflamación. Incluso se describe algún tipo de metaplasia, ¿no?, que se puede encontrar en estas patologías crónicas inflamatorias, ¿no?, una metaplasia intestinal e incluso una metaplasia gástrica. Y los ductos de Luschka, que van a ser encontrados si mandamos tejido de la cara hepática de la vesícula, y estos van a tener una función que se ha descrito, ¿no?, de auxiliar de drenaje de la bilis. Y estos tienen pues una luz, ¿no?, y un epitelio en su contorno. En lo que es la macroscopía, primero tenemos que describir la apariencia externa que va a tener. Luego, en la apertura tiene que ser de manera longitudinal, comenzando desde el fondo y hacia el cuello, en una línea que se va a poder ver, ¿no?, entre la cara hepática, que va a tener una adventicia, y la cara anterior, que va a estar revestido por serosa, ¿no? Entonces se va a ver una línea, y a través de esa línea se tiene que hacer el corte, yendo desde el fondo hacia el cuello. Una vez aperturado, se tiene que describir la mucosa, si es que presenta los pliegues, o si está esfacelada la mucosa, si es que podemos encontrar pólipos, ¿no? Es importante hacer la medición de los pólipos, ya que pólipos mayores a 1 centímetro están asociados a cáncer. La presencia de puntos amarillentos, que se describen como colesterolosis. Asimismo, la presencia de cálculos, que pueden ser cálculos de colesterol pigmentarios. Y bueno, la diferencia van a ser de que los cálculos pigmentarios van a ser un poco más suaves, más fáciles de romper que los cálculos de colesterol. También se describen cálculos mixtos, ¿no? Aquí vemos una imagen donde indica, ¿no?, la apertura longitudinal que tiene que hacerse a este espécimen de la vesícula. Aquí vemos la superficie serosa y la superficie que está cubierta por adventicia, y los cortes representativos que tenemos que mandar, ¿no?, del cuerpo, del fondo, y también se describe de mandarlo del cuello, ¿no?, de la vesícula.
Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, por la experiencia. ¿Alguien quisiera agregar o preguntar o comentar algo acerca del tema? Doctora, yo quisiera comentar algo. Hola, Bueno, Anixa, sí, diga. buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, estuvo interesante la exposición del doctor. Y él mencionaba en la macroscopía que se podría encontrar, ¿no? Obliteración del lumen appendicular. ¿Y en qué situaciones se puede encontrar esta obliteración, ¿no? Generalmente puede ser por neuromas apendiculares que ocurren. Entonces, generalmente en la parte distal del apéndice, eh, producida por una proliferación oclusiva, que parece ser mayormente neurogénica, ¿no? Entonces, como nos explicó el doctor de las diferentes capas del apéndice, ahora sí nos vamos a poder ubicar con lo que voy a mencionar. Esta obliteración a nivel microscópico se va a ver como una colección de células fusiformes en un fondo mixoide laxo con cantidades variables de colágeno, grasa y células inflamatorias crónicas. Se va a poder observar microscópicamente. Generalmente este segmento afectado va a carecer de la mucosa y de folículos linfoides. Y una variante, digamos, de estos neuromas apendiculares puede ser el neuroma apendicular intramucoso, que va a tener la misma morfología, pero afecta a la mucosa, pero sin obliterar el lumen. Eso ya se va a poder verificar mediante la microscopía. Y va a expandir la lámina propia y separar las criptas del apéndice. Bueno, eso sería mi comentario. Muchas gracias, Anixa. Sí, justamente esta semana hemos tenido un apéndice obliterans, que los cirujanos estaban muy interesados en el caso porque ellos lo que habían visto era en el intestino delgado, si mal no recuerdo, habían visto como manchas blancas, que no era fibrina, pero sacaron el apéndice porque lo sacaron, ¿no? Y querían ver si algo habíamos encontrado de patológico, ¿no? Y realmente es que no había nada ni de apendicitis, era un apéndice normal, pero con la punta así obliterada, ¿no? Pero el caso, bueno, no, clínicamente no se ha cerrado, ¿no? Pero sería, como tú has mencionado, causas del apéndice obliterans, sería bueno revisar más causas para ver si alguna tiene relación con lo que han encontrado los cirujanos como hallazgo operatorio, ¿no? Para ver si tiene relación con esa coloración del intestino. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, la visita. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Maestro, no, maestro, siga, maestro, siga. Gaby. Dígame, doctor. ¿Tienen muestra del intestino? Mira, mi participación va en otro sentido también, después volvemos mejor a lo anterior, pero me ha inquietado porque tú tienes una suerte con los apéndices. Esa del mercurio yo nunca la he visto más que en fotografía, que la hemos visto, que está ya creo que publicada muy bien. Sin embargo, eso, el otro detalle que estás hablando que están presentando la vesícula biliar, ¿tienen ustedes muestra de intestino? Del apéndice. O sea, del caso del apéndice, obliterans. Sí. No, doctor, justamente la residente de cirugía llamó para ver si habíamos encontrado algo y le mencioné eso, ¿no? Si habían tomado biopsia, muestra de lo que a ellos les llamó la atención. Y me dije, bueno, su respuesta fue que no se podía tomar biopsia porque se podía perforar o algo así. Entonces, claro, que habían tomado del intestino, del apéndice, para ver si algo de luces daba a la relación que tenía
O sea, algo de luces le daban, ¿no? Para saber qué podía ser lo del intestino. Pero no me no me he vuelto a comunicar con ella y no hemos tenido más muestras de ese paciente. No, claro, te decía, para comentar, ahí en primer lugar yo creo que ya no se va a poder hacer nada, excepto que especular, porque ¿qué comparación se puede hacer? No hay nada. Aparte que el apéndice, por lo que me están contando, tampoco tiene cambios significativos. Una fibrosis apendicular que haya por ahí, que a veces puede ser, de acuerdo a algunos, una expresión de procesos crónicos reiterativos, en fin, o como ha planteado Esmi, creo que ha sido sobre la probable de repente origen nervioso, en fin. Pero si no hay con qué compararlo, definitivamente yo creo que no hay nada que comentar ahí, sinceramente. Yo me resisto. Sin embargo, no soy la última voz en este sentido, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer si no hay tejido de comparación? Bueno, eso por un lado, por lo del apéndice que estaba viendo, que les inquieta un poco. El otro detalle que, de acuerdo a lo que ha presentado Joel, está bien, lógicamente las referencias son vastas, seguramente lo que le he revisado, no tengo por qué objetar la consulta bibliográfica que ha hecho. Sin embargo, malformaciones significativas de apéndice secal, con mis cortos 38, 40 años, creo ya, nunca he visto. Nunca. La única vez, malformaciones congénitas, ¿sabes? Lo que estaba señalando que podría ser diferentes formas, en fin, matices. Lo que hubo hará un par de años, tal vez, no sé si Emanuel estaba ahí ya. Sí, creo ya, sí, pues 2, 3 años quizá. Vino una residente no, asistente, ella era de cirugía, y muy preocupada porque creo que ella había operado en una guardia, con una apendicitis aguda. Y no me acuerdo si ella volvió a reoperar o volvieron a entrar. El hecho que hubo 2 muestras y vinieron muy preocupados, ellos interesados, por lo menos ellos, ¿no? No porque le llamó la atención, mejor dicho, no porque encontraron realmente lo que ellos pensaban, sino que describen 2 apéndices, pero no una aquí y otra allá, sino entra uno, hace lo que le pareció ser la apendicectomía, y después en menos de 24 horas entran y sacan otro que también le parece apendicectomía. Lo que pasa, a mi juicio, por todas las características que encontramos, era un apéndice que no la habían sacado completa. El segundo, el segundo operador, el segundo cirujano que entra, me parece que es ella misma, me parece, no estoy muy seguro, que encuentra otra vez un apéndice, pero un apéndice de como 1,5 cm, 2 centímetros. Entonces ellos planteaban la posibilidad de que hubiera una duplicidad de apéndices. Y bueno, ¿cabría esa posibilidad? Sí, cabría, pero sería ya extraordinariamente raro que justamente haga 2 cuadros de apendicitis aguda. En las dos, que tenga duplicidad de apéndice y que haya simultáneamente apendicitis aguda en ambas apéndices. Entonces no cabía por lo menos la lógica no me decía eso. Y lo que yo creo que ocurrió es que habían dejado, no habían sacado todo el muñón, y eso les hizo una complicación. Porque como le repito, en la primera era un tejido no muy claro, pero se reconocía que había parénquima de apéndice secal comprometido con apendicitis, no había ninguna duda. Y en el otro también. Y como ninguno de los dos muestras, los 2 especímenes, ninguno tenía apariencia completa que saca, como vemos tantas veces el apéndice, nosotros lo que aquí fue que se había plastronado y no pudieron comprobarse bien o delimitar bien el primer espécimen, creo yo.
Bueno, después en vesículas sí hemos visto más bien. Hemos visto vesículas tabicadas varias veces, sin ninguna significación clínica, porque lo que han sacado era vesículas biliares que tenían piedras. Más bien una fue muy interesante porque tenía dos con un septo casi completo, no duplicación de vesículas, sino un septo muy grande. Y curiosamente tenía, cálculos en los dos compartimentos, si se quiere. Y eran, por lo menos macroscópicamente, eran distintos por la coloración. Pero nunca hemos visto lo que le llaman a esa vesícula lobulada, me parece. Algo así, bilobulada o trilobulada, creo que es el término que se utilizaba. Después no hemos visto realmente malformaciones de apéndice y menos de vesícula, como le repito. El detalle que hay que valorar cuando, especialmente para los chicos que están empezando recién, es valorar mucho, con mucho cuidado, lo que podría ser o no pasar, o no dejar que pase desapercibido los famosos senos de Rokitansky. Siempre enfocarlos, porque si es un epitelio que no tiene displasia, se queda como Rokitansky, pero no vaya a ser que por ahí se les escape un adenocarcinoma. No nos olvidemos que los adenocarcinomas en vesículo biliar tienen mucha relación con los cálculos, ¿no? Sin que esto haya todavía una estudio completo muy convincente de que haya relación causa-efecto. Sin embargo, hay coincidencia. Por lo demás, hay que felicitarlo, está muy bien, está clara la cosa, y lo que sí debemos tener presente es que hay que dominar bien, especialmente la histología, porque no tengo idea cuántas, pero debe llegar unas 8 o 10 vesículas diarias tal vez ahí a Loaiza, no sé si estará en ese nivel ahora, y apéndice secal nunca van a dejar de haber. Yo creo que no hay ningún día que no haya un apéndice ahí. Y tradicionalmente todos los centros quirúrgicos de emergencia, la apendicitis aguda es, salvo que sea un hospital de emergencias como el Casimiro Ulloa, en fin, que recibe más traumatismo, pero de hospitales generales yo creo que la patología quirúrgica más frecuente en todas partes, en cualquier parte, creo que del mundo, es la apendicitis aguda. Y hay que estar atentos a ello, lógicamente. Tal vez cuando haya esas apéndices digeridas que son a veces difíciles de poder ubicar si es que realmente tiene o no fragmento del apéndice, porque en algún momento puede ser de tal magnitud o severidad que sea imposible macroscópicamente reconocer el tejido apendicular. Y hay que mandar al cálculo lo que podría ser ahí. Y a veces histológicamente sí ya nos puede facilitar un poco la conclusión y decir de que sí, que se trata de apéndice, pero que tendría pues una necrosis extensa. Y no es raro de que eso ocurra porque el apéndice se puede digerir completamente y ser o muy difícil o imposible a veces reconocer sus componentes. Por lo demás, felicitaciones a Joel y a todo el equipo por el interés que todavía mantiene. Tuya la pelota, Gaby. Sí, disculpen, se me fue el internet un ratito. Justamente, doctor, quería saber si le podía mostrar algo. No, no se fue una vesícula que recibí, no me quiero quedar con la duda. A ver, quería mostrarle por acá.
¿Pueden ver mi pantalla ahí? No, todavía. No, ¿Todavía? A No. ver. Ahí. ¿Ahí la pueden ver? Está cargando. Ya. Doctor, quería saber si esa vesícula, o sea, eh, esas soluciones de continuidad, no sé, tan regulares, podían ser originadas por los cálculos. Encontramos en una vesícula 3 de estas, hay, como ven acá, una, dos, y bueno, la que corté 3. Eh, Microscópicamente no se vio ningún cambio, o sea, ninguna alteración, ¿no? perdón, Pero pero bueno, hay solución de continuidad de la mucosa, parece, es la mucosa, como si fuera exacto. un túnel, algo así. Exacto. Ya, y Era como la base, dirías, el fondo la cero. de la úlcera, ¿qué había? ¿También necrosis? No, eran restos de cálculos. Esto eran restos de cálculos y abajo en la Impactados, ceros. Em, estaban metidos al tejido. sí, pero eran restos, o sea, como que muy, si los tocaba se deshacían muy rápido, ¿no? El cálculo que encontramos era uno grande, que estaba en fondo, sí. Ya, sí, puede ser, no, no es de extrañar que en vesículas, no solamente en una, en varios casos puede encontrar inclusive reacción a cuerpo extraño con pequeños fragmentos o cristales de colesterol y eventualmente ya fragmentos de cálculo o que se estuvieran generando cálculos y por coincidencia se meten a la pared. Es cierto eso. No sé si Mm, aquí en los fragmentos de cálculo que refiere la doctora López puede, puede ver reacción a cuerpo extraño en el tejido. La microscopía la vimos normal, como una colecistitis crónica. No sé si quizá tenía que haber muestreado un poquito más de esa zona, ¿no? Para Sí, ver. para hacer la relación, porque si me dices que había, que era evidente que había fragmentos de cálculo ahí, es probable Ujú. que se Esto ulcere, que se hace una vemos acá. especie de un pseudo divertículo, si se quiere, y se queda impactado, queda impregnado el cálculo. Y no se olviden que el cálculo es un Mm, cuerpo extraño para el caso de la vesícula, y como claro. tal puede actuar lógicamente y provocar, como te repito, hasta reacción a cuerpo extraño. Y no sé si han tenido oportunidad de ver, que no es común, pero pudiera ver que la vesícula, la famosa vesícula en porcelana, que es Ujú. imposible cortarla, sino hay que cortarla hasta con sierra a veces, porque todo está Mm, solidificado, si se quiere, calcificado. Y tiene muchos cálculos impactados ahí y ahí sí, obviamente ya no hay nada o muy escasa mucosa. No sería raro que no se puede reconocer, porque es muy difícil cortar la pared de la vesícula. Pero podría sí, ser, sí. yo creo que podría estar relacionado con la presencia de los cálculos ahí. Entonces, doctor, macroscópicamente debí describirlo como un pseudodivertículo, ¿no? Mm, Tal vez o aspecto diverticular, para que no Ah, le ok. pongas calificativo ya No, claro. propio, ¿no? Porque aparentemente es una solución de continuidad de la vesícula, de la pared. Ujú. Y si tú Así es. reconoces que ya hay solución de continuidad, ya pierde la noción de que tenemos de divertículo, que sería que la pared estuviera intacta, ¿no? Claro. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más le gustaría dar algún comentario? Bien, entonces finalizamos la reunión y nos encontramos el jueves con la ponencia de Andrés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. ¿Ya Buenas aceptó Buenas noches. noches. participar Muchas Andrés? gracias. ¿Perdón, doctor? ¿Aceptó participar Andrés? Sí, le voy a exponer. Ah, ojalá.